Buenas noches, estudiantes de mecánica de fluidos. En este primer video vamos a estudiar el principio de continuidad o ecuación de continuidad. La primera parte del video vamos a entregar la definición de la ecuación y de sus términos, y luego procedemos a resolver el primer ejercicio de la guía que les envié en la clase de Classroom. Bien, para entender un poco el principio de continuidad, vamos a partir del análisis de este esquema que tenemos aquí. ¿Qué vemos aquí? Vemos una tubería en el cual se está transportando un fluido. En este caso el flujo entra por acá y sale por este lado. Si vemos, la tubería tiene un ensanchamiento, es decir, va de un diámetro inicial, por eso tenemos una sección 1, hasta un diámetro final que es mayor, como se puede ver en el dibujo, y lo representamos con la sección 2. Es decir, el diámetro 1 y el diámetro 2 son diferentes. El flujo que entra por aquí es el mismo flujo que entra por acá, en este caso flujo másico, ¿sí? En otras palabras, la misma masa que entra es la misma masa que sale. Las masas se mantienen constantes. Entonces partimos de esa definición. El flujo másico en el punto 1 es el mismo flujo másico en el punto 2, exactamente el mismo. Recordemos las ecuaciones de flujo másico que vimos en la última clase de mecánica de fluidos, la última clase presencial que tuvimos. Entonces, para las ecuaciones de flujo másico, tenemos que el flujo másico es igual a caudal por densidad. Esa es la ecuación de flujo másico, caudal por densidad. Si aplicamos esa definición de flujo másico en esta ecuación, en esta igualdad que tenemos aquí, vamos a tener que densidad 1, porque estamos hablando del flujo másico que entra por aquí, por el área 1, por la velocidad 1. ¿Por qué área y velocidad? Porque recordemos la definición de flujo volumétrico o caudal. El caudal es igual a área por velocidad. Entonces, recordemos, si el flujo másico es densidad por caudal, entonces densidad por área por velocidad va a representar el flujo másico que entra en el punto 1. Y lo mismo va a ocurrir en el punto 2. Va a ser igual a la densidad en el punto 2 por el área en el punto 2 por la velocidad en el punto 2. Bien, si la tubería mantiene el fluido a una misma temperatura, en otras palabras, si la temperatura en el punto 1 es la misma temperatura en el punto 2, y aún así, si estamos hablando de un fluido líquido, ¿qué va a ocurrir con las densidades en el 1 y en el 2? Recordemos que la densidad depende de la temperatura. Si la temperatura es constante, la densidad va a ser constante. En otras palabras, si en el punto 1 tenemos una temperatura de 25 grados Celsius y en el punto 2 también, la densidad de ese fluido, independientemente de su naturaleza, es decir, si es agua, si es aire incluso, si es cualquier tipo de fluido líquido, gaseoso, si la temperatura en el punto 1 y 2 es la misma, la densidad va a ser la misma. ¿Qué quiere decir eso? Que la densidad en el punto 1 y la densidad en el punto 2 se cancelan entre ellas por ser de igual valor. Quiere decir que esta ecuación se queda o se convierte en área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. Esto es lo que se conoce como principio de continuidad o ecuación de continuidad. Y si ustedes ven que tenemos área por velocidad, aquí la tenemos, área por velocidad es caudal. Entonces aquí vamos a tener que el caudal 1 es igual al caudal en el punto 2. En otras palabras, si los diámetros de las tuberías cambian, como vemos en este ejercicio, es decir, que pasamos de un diámetro pequeño a un diámetro grande, o puede ser de un diámetro grande a un diámetro pequeño, eso es independiente,
Las áreas van a cambiar, obviamente, porque el área depende del diámetro de la tubería. Y si las áreas cambian, las velocidades también van a cambiar. Pero el caudal es el mismo en toda la tubería, ¿sí? Así cambie las áreas, el caudal se mantiene constante. Eso es lo que nos dice el principio de continuidad. Ahora miremos unidades, ¿sí? El área está en metro cuadrado, velocidad en metro por segundo, a ambos lados de la ecuación para unidades del sistema internacional. Es decir que el caudal, si estamos igualando caudales, sería en metro cúbico por segundo, como ya vimos en la última clase. O si estamos hablando del sistema inglés, el área estaría en pie cuadrado, la velocidad en pie por segundo a ambos lados de la ecuación y el caudal lo representaríamos como pie cúbico por segundo. Ojo, la ecuación de caudal es área por velocidad, pero cuando comparamos los caudales, es decir, el área por la velocidad de los dos puntos, el caudal se mantiene constante y pasamos esta definición a área por velocidad en ambos puntos, esto es ecuación de continuidad. Ya no estamos hallando el caudal en el punto 1 y en el punto 2, estamos analizando las diferentes diferencias que hay en velocidades y áreas entre dos puntos diferentes de una tubería que tienen diferente área. Ahora, para iniciar el análisis del principio de continuidad, vamos a hacer el primer ejercicio de la guía de ejercicios. En este caso nos dice que los diámetros interiores, de las secciones 1 y 2 de esta tubería son 50 y 100 milímetros, como vemos ahí en la parte de datos. Es decir, de esta tubería tendremos que el diámetro 1 en esta sección es de 50, que es el diámetro menor, y en esta sección es de 100, que es el diámetro mayor. En este caso la unidad es de milímetros. También nos dice que el agua fluye a 70 grados Celsius con una velocidad promedio de 8 metros por segundo en la sección 1. Por eso acá colocamos sección 1, temperatura del agua 70 grados Celsius y velocidad 1 de 8 metros por segundo. ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué nos piden que hallemos en este caso? Nos piden hallar la velocidad aquí en el punto 2, nos piden hallar el flujo volumétrico, el flujo de peso y el flujo másico, ¿sí? Nos piden hallar esas cuatro cositas. La velocidad en el punto 2, el caudal y el flujo de peso. Bien, vamos a partir entonces de las ecuaciones que ya conocemos. Ahí ya escribimos la ecuación del flujo másico, la ecuación del caudal o flujo volumétrico. Nos falta recordar la ecuación para determinar el flujo de peso. En este caso recordemos que el flujo de peso es igual al peso específico del fluido por el caudal. Y vamos a colocar allá dentro de las ecuaciones que tenemos enunciadas la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad o principio de continuidad, como le quieran llamar, es lo mismo, que es igual a la multiplicación del área por la velocidad en ambas secciones de la tubería. Con esas cuatro ecuaciones debemos resolver, en este caso, el ejercicio de análisis del punto 1. Entonces vamos a iniciar. La primera pregunta es: determine la velocidad en la sección 2. ¿Cómo la podemos hallar? Pues con el caudal. Si tenemos el área y la velocidad, podemos tener el caudal. Viceversa, si tengo el caudal y el área, puedo hallar la velocidad. Es la única forma. Bien, ahora, ¿tengo el caudal? No lo conozco, no tenemos el caudal, no lo está dando el ejercicio. ¿Se puede hallar? Sí, porque tenemos la velocidad en el punto 1. Teniendo la velocidad y el diámetro en el punto 1, yo puedo hallar caudal
y como el caudal es el mismo a ambos lados de la tubería, con ese caudal podremos hallar la velocidad en el punto 2. Vamos a aplicar el principio de continuidad para determinar esta velocidad. Bien, entonces el principio de continuidad dice lo siguiente: área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Ese es el principio. Vamos a analizar las dos secciones de la tubería. ¿Qué necesitamos encontrar? La velocidad 2. Entonces despejamos esta velocidad. El área que está multiplicando pasa a dividir. La velocidad 2 entonces queda como la multiplicación del área 1 por la velocidad 1 sobre el área 2. ¿Sí? Reemplazando las dos áreas, multiplicando por la velocidad 1 que ya la tenemos, obtenemos la velocidad en la sección 2 o en el diámetro más grande de la tubería. ¿Qué es un área? ¿O cómo se determina el área en una tubería? El área sería pi por el diámetro 1, si estamos hablando del área 1 al cuadrado, sobre 4 multiplicado por la velocidad 1. Y el área 2 sería pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4, y allí esta división nos daría la velocidad en el punto 2. Ahora, si nosotros vemos esa ecuación, pi y pi es una constante, se cancelan entre ellos. 4 y 4 también son constantes, se cancelan entre ellos. Significa que la velocidad 2 es igual o queda en función del diámetro 1 elevado al cuadrado sobre el diámetro 2 elevado al cuadrado multiplicado por la velocidad 1. Y ya podemos con esa ecuación determinar la velocidad en la sección 2. Entonces, velocidad 2 es igual. ¿Cuánto es el diámetro 1? 50. 50 mm. ¿Cuánto es el diámetro 2? 100 milímetros. ¿Cuánto es la velocidad en el punto 1? 8 metros por segundo. Bien, entonces allí podremos nosotros observar que no necesitamos, en este caso, convertir los diámetros a metro, porque si vemos la división de los dos diámetros, milímetro con milímetro se va a cancelar. ¿Y qué unidad nos va a dar la respuesta? Metro por segundo. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque los dos diámetros se están dividiendo. ¿Sí? En este caso, si fuese a hallar una velocidad puntual, ¿sí? Es decir, voy a hallar la velocidad aquí o el punto acá, solo con los datos de acá, ahí sí tendríamos que convertir los diámetros a metros, porque necesitamos que nos dé el flujo en metro cúbico por segundo, o porque el área no la necesitaríamos en metros cuadrados. En fin. Bien, 50 sobre 100 es, en este caso, 50 sobre 100 es un medio elevado al cuadrado me daría 4, y 8 sobre 4 me daría 2. Quiere decir que la velocidad en el punto 2 es de 2 metros por segundo. Esa sería la velocidad en este punto. ¿Qué vemos entonces aquí para analizar? La velocidad aquí es de 8 metros por segundo y acá es de 2 metros por segundo. ¿Qué tenemos allí? Que a mayor área, menor velocidad, y a menor área, mayor velocidad. Entonces, cuando se reduce el área, la velocidad aumenta, y cuando el área aumenta, la velocidad disminuye. Esa disminución de velocidad respecto al área, o ese cambio, perdón, de la velocidad respecto al área, es lo que permite que el caudal en el punto 1 y en el punto 2 sea el mismo. Bien, ahora vamos a trabajar las otras preguntas: el caudal, el flujo másico, el flujo de peso y la velocidad. El caudal lo podemos hallar por cualquiera de los dos lados, ¿sí? Puede ser utilizando los datos del punto 2 o utilizando los datos
del punto 1. Eso nos va a dar igual en ambos lados. Recordemos que caudal es igual a área por velocidad. Entonces, caudal es igual a área por velocidad. Si vamos a utilizar los datos del punto 1, recordemos que el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 y sería el diámetro 1 por la velocidad en el punto 1. Caudal es igual a pi. Ahí sí tenemos que convertir esos 50 mm a metros. ¿Por qué? Porque el caudal lo tendremos que determinar en metros cúbicos por segundo. Entonces, este diámetro sería igual a 0.05 metros al cuadrado, no olvidar elevar al cuadrado, sobre 4 por B1, que es 8 metros por segundo. Hacemos la operación, elevamos al cuadrado el diámetro, multiplicamos por el pi, dividimos por el 4 y multiplicamos por el 8. Eso nos da un caudal de 0,016 aproximadamente metros cúbicos por segundo. Ese sería el caudal. Da 0,0157, yo lo aproximo a 0.016 metros cúbicos por segundo. Entonces, caudal, área por velocidad, el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, por la velocidad, el diámetro, si es con los datos de la sesión 1, el área y la velocidad deben ser de la sesión 1, por eso tomamos 50 mm de diámetro pasándolo a metro, hacemos las operaciones y ese es el caudal que nos da. Como el caudal es el mismo en el punto 1 y en el punto 2, el caudal por principio de continuidad sería 0.016 metros cúbicos por segundo. Vamos a comprobar ese dato calculando el caudal con los datos de la sesión 2 y van a ver que da exactamente lo mismo. En este caso utilizaremos el área 2 por la velocidad 2, es decir, pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4 por la velocidad en ese punto. Caudal es igual a pi por el diámetro 0.1 al dividir esto entre 1000 metros al cuadrado sobre 4 por 2 metros por segundo, que nos dio la velocidad. Si elevamos ese diámetro al cuadrado, lo multiplicamos por 3.1416, lo dividimos por 4 y lo multiplicamos por 2, nos va a dar exactamente el mismo valor, 0,0157, que como dije lo aproximé a 0,16 metros por segundo. Ustedes pueden comprobar los cálculos en su casa y van a ver que nos va a dar exactamente el mismo dato. Bien, entonces por un lado, utilizando los datos del punto 1 o utilizando los datos del punto 2, vamos a ver que se obtiene exactamente el mismo caudal, lo que comprueba el principio de continuidad. Vamos ahora a determinar los otros flujos. Nos piden el flujo de peso y el flujo másico. Recordemos el flujo másico. Allá tenemos la ecuación. El flujo másico es igual a la densidad por el caudal. Entonces el flujo másico, densidad por caudal. El caudal lo acabamos de hallar, 0.016 metros cúbicos por segundo. Nos falta hallar la densidad. No nos dan este dato en ninguna parte del ejercicio, pero nos dan la temperatura. Nos dicen que la temperatura es de 70 grados Celsius y nos dicen que tenemos agua que está fluyendo a través de esa tubería. Vamos a nuestra tabla de propiedades del agua, buscamos 70 grados Celsius, no confundirlo con 70 Fahrenheit, y obtenemos, o vamos a encontrar, que la densidad es de 978 kilogramos por metro cúbico.
978 kilogramos por metro cúbico. Y multiplicamos por el caudal que ya encontramos, 0.016 metros cúbicos por segundo. Metro cúbico con metro cúbico se cancelan y la respuesta nos va a dar en kilogramos por segundo, que es la unidad de flujo másico en el sistema internacional, es decir 15.64 kilogramos por segundo, y así obtenemos el flujo másico. La última pregunta es el flujo de peso. Entonces, en ese caso, el flujo de peso tiene que ser igual, o la ecuación que tenemos es peso específico por caudal, y ya pues nosotros tenemos el caudal porque lo hemos hallado en el segundo punto. Flujo de peso es igual a peso específico sobre el caudal. Recordemos también que el flujo de peso, en este caso el peso específico, puede ser la densidad por la gravedad, por caudal. Multiplicar densidad por gravedad nos da peso específico. W es igual a 978 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua a esa temperatura, por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, por el caudal que obtuvimos de 0.016 metros cúbicos por segundo. En este caso, recordemos entonces que metro cúbico con metro cúbico se cancela, es decir, este con este se cancela, y nos quedaría kilogramo por metro sobre segundo, eso es un newton, y sobre segundo para darnos una unidad de newton sobre segundo, que es la unidad de flujo de peso. En este caso nos daría 153.5 newton por segundo. Lo podemos dejar así o lo podemos pasar a kilonewton dividiendo entre 1000, es decir 0,153 kilonewtons por segundo. Y así terminamos con el primer ejercicio de la guía, trabajando con el principio de continuidad. El objetivo de este primer video era explicarles de dónde sale la ecuación de continuidad, qué significa el principio de continuidad. Entonces, repasemos. La ecuación de continuidad aparece al comparar los flujos másicos de entrada y salida en una tubería que tiene diferentes diámetros. Siempre el flujo de masa a la entrada y a la salida es el mismo. Eso nos lleva a que el flujo másico se convierte, al ser igual a la entrada y la salida, se convierte en que el caudal 1 y el caudal 2 son iguales. Al reemplazar la ecuación de caudal en ese principio, vemos que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2, y lo comprobamos hallar el valor de caudal con las áreas y las velocidades en la sección 1 y 2, y nos da el valor de caudal. También recordamos las ecuaciones que vimos en la última clase presencial de flujo másico, caudal y flujo de peso, y calculamos estos flujos a través de los datos que nos daba el ejercicio. El caudal multiplicando área por velocidad, el flujo másico multiplicando densidad por caudal, recordando que la densidad la podemos hallar por tabla si nos dan la temperatura, y el flujo de peso, que es el peso específico por el caudal, recordando que el peso específico es la densidad por la gravedad. Entonces, si tenemos la densidad a una determinada temperatura, la multiplicamos por la gravedad y nos daría el peso específico, y con la multiplicación de caudal obtenemos el flujo de peso. Y hallamos la velocidad 2, que fue la primera pregunta, a través del análisis del principio de continuidad. Hasta aquí llega el primer ejercicio. Nos veremos en un segundo video para resolver otro ejercicio de la guía y despejar dudas sobre este tema. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden hacer comentarios en el video y con mucho gusto yo los estaré atendiendo. Buenas noches.